Gracias por seguir en sintonía con tu programa Con el Consumidor. A continuación recibimos a nuestra invitada de esta mañana, la licenciada Davidia Jiménez, con quien, como te comentaba, estaremos hablando hoy acerca de la depresión. Bienvenida, licenciada. Buen día, ¿cómo estás? Bien, felices de llevarles este tema hoy a los televidentes y recibirla a usted aquí con nosotros. Y yo muy feliz por la invitación, de verdad que sí, gracias. Qué bueno. Licenciada, lo primero que hay que hablar es acerca del término depresión, porque hay mucha gente que lo confunde con tristeza u otros síntomas. ¿Qué es la depresión en sí? La depresión es una enfermedad y es muy importante, por eso lo señalo así. Es una enfermedad que afecta actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, el 20% de la población mundial. El 20% de la población es depresiva. Así ¿Eso es. Indiscriminadamente de niños, mujeres, adultos, hombres? Puede aparecer en cualquier etapa Ok. de la vida, desde la infancia hasta la vejez incluso. Y es la segunda causa de muerte, como te dije, a nivel mundial, porque regularmente la persona que tiene ideaciones suicidas o intenta quitarse la vida o se quita la vida, ha pasado por un cuadro depresivo mayor, porque puede ser, y regularmente sucede así, que no se hizo un diagnóstico temprano de la enfermedad. Y muchas veces pasa eso, la gente piensa o la persona piensa que puede manejar su cuadro depresivo y lo confunde con una tristeza, con una situación de que bueno, es que yo soy así, yo siempre me he conocido como una persona triste. Entonces intenta manejar la depresión por sí misma y lo que sucede es que el cuadro va empeorando. Porque es muy diferente tú sentir algunos episodios de tristeza por alguna crisis, por algún evento particular que te suceda, a tú estar sumergido en un cuadro depresivo que en un momento puede ser de 2 semanas, o sea, estamos hablando de un episodio depresivo cuando una persona tiene aproximadamente 2 semanas, y estos son datos según la Organización Mundial de la Salud, donde la persona no come bien, tiene alteración en el patrón de sueño, no tiene ánimos para hacer nada, de actividades que sean placenteras para él, que provoquen alegría, que provoquen satisfacción. Es una persona que en la mañana se levanta con un estado de ánimo totalmente en el suelo, derrumbado. Y es una persona que regularmente no tiene como intereses por las cosas de la vida, además de ese vacío existencial tan profundo que ellos no saben definir a qué se debe, pero que regularmente se habla mucho de traumas muy severos durante la infancia, que pueden provocar, ¿verdad?, este tipo de situaciones, y regularmente eso sucede. La gente trata con la enfermedad tratando de sobrellevarla, pero lo que hace es que se va empeorando el cuadro hasta que la persona ya no tiene control sobre la enfermedad, porque regularmente esta enfermedad se tiene que sobrellevar acompañado de un equipo especializado de profesionales. Estamos hablando de psiquiatras y de terapeutas y psicólogos y terapeutas que hagan una intervención conjunta para el manejo de la enfermedad, porque se habla de es una enfermedad multifactorial, o sea, múltiples factores pueden incidir en el cuadro depresivo que esté presentando una persona. A nivel organismo, de cerebro, no sé cómo hacerle la pregunta, ¿qué es lo que detona que una persona sea depresiva? Bueno, se habla de un desequilibrio en los neurotransmisores. Por eso es la parte del profesional de la psiquiatría, que es el que se encarga de hacer la intervención en cuanto a la administración de los fármacos. Se habla de esta alteración de los neurotransmisores que se produce por un manejo no adecuado de los niveles de estrés, crea en la persona un desequilibrio a nivel cerebral, que es necesaria una medicación para estabilizar los síntomas y que la persona pueda, a nivel ya de los neurotransmisores, tener como un funcionamiento normal, estable. Que a nivel físico todo esté funcionando correctamente. Claro, porque es una intervención conjunta, o sea, nosotros los seres humanos somos un cuerpo diseñado que trabaja en coordinación, la parte cerebral, la parte física. O sea, si funcionalmente, cerebralmente no estoy funcionando bien, yo voy a recibir señales en mi cuerpo o informaciones que van a terminar afectando algún órgano vital, el estómago. Físicamente me voy a sentir mal. Sí, entonces, eso va dando señales por un lugar u otro. Entonces, por eso es que insisto en que no es un asunto que se debe tomar a la ligera, porque regularmente eso es lo que sucede.
la persona lo toma porque como es muy coloquial, le resta importancia. Soy depresiva, pero realmente lo necesario y lo importante es que la persona asista a un profesional de la conducta o a un médico psiquiatra, que también son los capacitados, para hacer un diagnóstico certero de la enfermedad. Para hacer ese diagnóstico y dar esos primeros pasos, en cuanto a los adultos por lo menos, se pueden guiar ya de lo que ha dicho la licenciada, de esos ciertos tipos de comportamientos que ya nos van indicando, por ejemplo, tomarse 2 semanas, estar todo el tiempo encerrado, durar más de la cuenta sin querer salir, sin querer compartir, esas son señales de que hay una depresión. Claro que sí, cuando hablamos mucho de cuando se altera el funcionamiento normal del individuo, son señales claras de que la persona puede estar pasando por un episodio depresivo. O sea, si regularmente yo hago ejercicios diariamente y yo duro 2 semanas, 3 semanas que no tengo deseos de hacer nada, que no tengo deseos de bañarme, que no tengo deseos de comer, que no tengo deseos de compartir con mis amigos, que no tengo deseo de estudiar si voy a la universidad, o sea, yo prácticamente me aíslo socialmente. Entonces, esos son indicios claros de que la persona puede estar pasando por un episodio depresivo y que necesita ir a un profesional que le pueda asistir para sobrellevar la enfermedad. Esas son situaciones que se le puede presentar a un adulto, pero en el caso de los niños, ¿cómo los padres se dan cuenta que su niño de cierta edad está en un cuadro de depresión? Es una pregunta muy interesante porque, por ejemplo, el adulto suele responder con un derrumbe emocional, pero en los niños se habla mucho también de una sobreexcitación. Se ponen muy irritables, como una manera puede obviamente también presentar el cuadro de retraerse, de no querer comer, pero ellos ya en ellos se manifiesta mucho la irritabilidad, un enojo como más marcado de la cuenta y ese estado irritable que muchas veces es insoportable para los papás manejarlo. Entonces ellos por ahí ellos más o menos dan señales los niños, pero siempre, y es lo que uno puntualiza, deben oportunamente asistir donde alguien que pueda decirle qué realmente está sucediendo con la vida de su hijo, porque muchas veces uno lo puede llevar, o sea, la madre lo puede llevar por una situación particular y puede ser que no sea eso lo que esté presentando y sea otra situación que necesite también la asistencia y la orientación. Bien, ¿hay diferentes tipos o grados de depresión, licenciada? Sí, hay diferentes, hablamos de episodio depresivo cuando decimos que son 2 semanas que la persona dura en esta situación, episodio leve, el episodio moderado y el episodio grave, que ya es el más grave cuando la persona tiene los pensamientos suicidas y la intención suicida y muchas veces ya termina quitándose la vida, y por eso es que hablamos de que es una de las causas más comunes de muerte, porque la persona con un episodio grave de depresión como último recurso es quitarse la vida, porque para él es tan difícil sobrellevar la vida diariamente, el hecho de levantarse, por ejemplo, en las mañanas, sentirse mal todo el tiempo. Sentir que un nuevo día llegó es como algo que para él o ella es súper difícil de manejar, porque no tienen expectativas sobre la vida, sobre su futuro, sobre qué cosas van a lograr, sobre en la mañana de hoy qué voy a hacer, qué no voy a hacer. No son personas que por ejemplo, pueden tener un desarrollo normal como lo podemos tener muchos de nosotros, sino que realmente les cuesta, hasta una mínima decisión que tenga que tomar en su vida les cuesta bastante. Entonces, ¿se clasifican de acuerdo a lo que dure o a la intensidad de esos episodios también? A ambos criterios, o sea, las características propias de acuerdo a si es leve, moderada o grave, y también a la parte de los criterios en sí que encierra cada uno. Ok, entonces en todos los casos de estas depresiones que usted menciona, ¿es necesario recurrir a la medicación? Bueno, ya, o sea, ahí lo determina la persona, el especialista que lo esté asistiendo, porque una persona puede ir, por ejemplo, una depresión leve, y si él considera que
hay que medicarlo para un asunto de estabilización de los síntomas o lo que pueda estar presentando, bueno, ya es a criterio de la persona que esté trabajando con ese paciente, porque cada paciente te manifiesta una serie de síntomas muy particulares propios de la historia personal de esa persona, del momento que esté viviendo, que amerita qué tipo de intervención tú puedes hacer con él. Sí. O sea que es a criterio muy propio de, aunque uno tiene unas pautas generales de cómo intervenir dependiendo de cuando llegue la persona, con el cuadro que llegue la persona, regularmente el especialista se basa mucho en su expertise profesional, su práctica clínica, para decidir cómo intervenir con cada paciente en particular. Qué bueno que usted mencione ese punto de la intervención dependiendo del paciente de forma muy particular. Claro, usted como psicóloga clínica, los casos más comunes que ve son de pacientes que van por su propia cuenta a tratar la depresión o de pacientes que son llevados por sus familiares o allegados. Regularmente las personas van porque los familiares se preocupan mucho por la situación de su familiar y buscan o sea, lo llevan prácticamente. Recuérdate que estas personas están totalmente derrumbadas, no tienen como una voluntad propia para poder estar a cargo de sus vidas. Entonces regularmente los llevan los familiares, que son los que están vigilantes por el empeoramiento. Y que notan los cambios realmente. Claro, que notan los cambios de que la persona ha dado un giro realmente. Entonces ya ellos ponen la voz de alerta y buscan la ayuda necesaria o el apoyo necesario para que puedan intervenir y que su paciente, su familiar pueda retomar la vida, porque al final lo que buscan es eso, que estén bien y que puedan retomar las cosas de la vida. Exacto, sus actividades cotidianas. Sus actividades diarias. Licenciada, ¿y qué se hace entonces para aquellos televidentes que tal vez estén pasando por esta situación? Tienen un familiar que está en negación, ya sea a su situación, a que no está depresivo, o a ir al médico, a ir donde un especialista. ¿Cuál es la forma de uno abordar a esas personas para poder ayudarles y buscarle solución a su problema? Bueno, si tienes un familiar en esta situación, lo recomendable es que si es una persona que está totalmente así derrumbada y que no tiene la intención de buscar la ayuda, aunque es un adulto, obviamente, que puedas insistir en acompañarle, en buscar ese especialista o ese profesional que pueda ayudar a esa persona a salir del cuadro depresivo, porque sabemos que por sí solo no lo va a hacer. Entonces es necesario que puedan como familia hacer una acción conjunta y muy reforzada para fines de poder intervenir. No lo deje a su voluntad, porque su voluntad ahora no está respondiendo. Eso es necesario y importante decirlo, y que puedan en contra de su voluntad. ¿Y cómo uno sabe? Eso le iba a preguntar, ¿cómo uno sabe hasta qué punto insistir o de repente obligarlos? No sé si será la palabra correcta de usar, pero hasta qué punto insistirles, porque como usted dice, no son dueños de su voluntad. Bueno, insistirle, yo diría hasta el cansancio, porque obviamente una persona que está alterada, su sistema de pensamiento, su sistema emocional está alterado también, no va a saber en ese momento tomar una decisión acertada sobre su vida. Entonces, los que estén en la salud correcta, emocional y psicológica para hacer lo que tengan que hacer, deben hacerlo. Regularmente muchos familiares hasta los llevan, o sea, vamos, no importa qué me dices, vamos, tú necesitas la ayuda, tú necesitas el apoyo, estamos aquí para ti. Es muy importante que él se sienta acompañado y comprendido. Comprendido, eso es una palabra clave dentro de toda la situación. Claro, en todo el proceso, o sea, estamos aquí para ti, vamos a buscar ayuda, podemos juntos sobrepasar esto, sabemos que podemos lograrlo, o sea, y estar ahí junto a él o ella. Y, o sea, no importa qué, porque es que es una persona que necesita realmente, más que nunca, que personas que lo amen, que lo cuidan y que realmente desean su bienestar, estén acompañándolo para lograr superar la enfermedad. Ojo, esto no quiere decir que yo voy a estar cargándote con la enfermedad, porque es importante que él entienda. No es que sea una cuestión repetitiva de estás depresivo, es que estás depresivo, es que tenemos que ir al médico. Sino, claro, es hacerlo consciente de que puede mejorar, de que se puede sentir mejor. Claro, de que en este momento él está pasando por esa situación, pero que es
posible que él pueda sobreponerse y que cuenta con los recursos familiares y de profesionales que puedan ayudarlo a sobrepasar la situación. Excelente, licenciada. Vamos a una pausa, luego retornamos con más de ese tema tan interesante, la depresión, aquí en Con el Consumidor. No se mueve.